¿Sí me escuchan? Sí, profe, normal, en caso mío. Listo, Los todo demás, bien, profe. ¿también También. se ve la pantalla? Correcto, correcto, profe. Dígame. Afirma. Ya, listo. Así, ya no importa. Ya, a ver. Entonces, se debía ejecutar un control para verificar el cumplimiento de las actividades. Por ejemplo, acá es como que nosotros estuviéramos de la parte superior. ¿Cuáles son los peligros potenciales? ¿Qué es lo? Un registro me puede servir como un indicador o una referencia. ¿A qué me refiero? Lo que me ha sucedido el año pasado. ¿Qué es lo que ha estado continuamente causando accidentes? Sea una conducta, porque tenemos dos cosas ahí, un acto o una condición subestándar. Si es una condición subestándar, depende del medio, del lugar de trabajo. Por lo tanto, yo hago un estudio de repente del suelo, realizo bloqueos en las máquinas, voy a señalizar zonas, entre otras medidas que yo tengo que verificar o identificar para evitar que eso suceda. Para señalizar las áreas, nosotros sabemos que existe una norma técnica peruana. La norma técnica peruana 399-10-10.1, que es la que especifica cómo debo hacer las señalizaciones. No que me habla de los 5 colores. ¿Cuáles son esos 5 colores? Rojo, información, perdón, verde, información general o de evacuación. Azul, obligatorio. Amarillo, precaución. O como le llaman, advertencia. Tienes el rojo con el rojo con negro, que tiene, es un círculo que está dividido por la mitad, es un rojo, bueno, es prohibición. Y el otro rojo, que es rectangular o cuadrado, con el pictograma blanco, señal para contra incendios. Todo eso nos lo indica la norma técnica peruana 399. Y lo que me va a decir es cómo yo debo crear, si es que yo voy a pegar, voy a colocar, qué dimensiones deben tener las señales, también si es que yo voy a pintar los pisos para señalizar áreas, tal vez por advertencia o por obligatoriedad, o tal vez porque está prohibido algo en esa zona, entonces yo debo pintar. Puedo realizar la separación de áreas mediante esta norma técnica peruana. Y también cuánto es la reflexividad y todo el tema que es relacionado a ello. Bien, entonces teniendo en cuenta esas, ¿no? Respondiendo a esta pregunta, ¿qué criterio se debe considerar para priorizar o definir las actividades que se realizan primero y las que se ejecutan al final? Ahora, esto es un criterio. Yo lo que les estoy diciendo es un criterio. De repente en la empresa que ustedes están trabajando tienen otro criterio, utilizan de otra manera. Se realizará un control para verificar el cumplimiento de las actividades que se han programado. Respecto a las actividades a realizar, se tomará en cuenta la prevención de los riesgos críticos o que son importantes o intolerables, como les estaba comentando. Ya eso es por la experiencia vivida. Entonces, cuando estábamos realizando el programa de Sociedad Minera Cerro Verde, nos hacíamos continuamente las preguntas, ¿no? Al final, nosotros teníamos que cumplir con la documentación, pero lo que se hacía mayor, mayor presión, se era más tajante, era en cuanto a las capacitaciones, en cuanto a lo que el trabajador debería desarrollar. Cerro Verde en el año 2015 crea lo que es, ¿dónde está? Por acá lo tengo.
¿Dónde está este documento? A ver. ¿Está acá o no está acá? No. La verdad es que no me acuerdo dónde lo coloqué, pero Cerro Verde crea eh, una agenda. Pero la agenda no es como una agenda común y, bueno, disculpen la expresión, ¿no? Como una agenda común y silvestre, como dicen algunos. No es una agenda cualquiera. Lo que tenía de información la agenda era los accidentes del año pasado. Entonces, con esa agenda, lo que se intentaba y se les exigía a los trabajadores es que entiendan y que lean lo que estaba pasando. Y eso era como hacer una reflexión, porque eran los casos en los cuales ellos se desarrollaban en todas las áreas, en el área de operaciones mina, en el área de almacenamiento, en el área de procesos metalúrgicos, en el área de geomecánica, en el área de mantenimiento, en el área de transporte de equipos pesados, en el área de transporte, en el área de equipos livianos, en todas las áreas, en las áreas administrativas, construcción, entre otros. Y siempre se hacía ahínco en lo que sucedía. Entonces, se creó es como si fuera una, en otras empresas le llaman, cuáles son, un registro de vivencias, cuáles son las situaciones que yo he afrontado, las que me han pasado a mí particularmente o las que han sucedido en la empresa donde yo estoy trabajando. Eso. En muchos casos, yo la verdad me he dejado con la, acá está creo. No, no, no. Esto nos permitía que estudiemos y analicemos esos accidentes y que verifiquemos. Para los supervisores era como un indicador. Si vuelve a pasar y de manera frecuente, entonces yo debo ejecutar una medida inmediata. Ahora, si es en cuanto a la actitud del trabajador, pues no necesariamente toda la vida hay que ser agresivos para llamar la atención, ofensivos. Lo que debemos hacer, por ejemplo, yo conozco, bueno, hace poco nada más conocí al ingeniero Franklin. Él estuvimos en, ¿cómo se llama esta? Colquirrumi, Cajamarca. Él era gerente de seguridad y hace poco yo he hecho vínculos más estrechos, o sea, como amigo ya no como trabajador. Y ahí me di cuenta que lo que debe sobresalir en un gerente, en un especialista, en una persona que tiene un don de mando, que tiene un cargo importante en la empresa, no necesariamente es la exigencia, o sea, no necesariamente es gritar, exigir las cosas, sino lo que hacía era liderar realmente. Y para eso no son aptitudes o actitudes que se puedan enseñar en un curso. A veces ni siquiera en una maestría. Lo que debe primar ahí es el criterio profesional. Eso es lo que siempre va a ayudar a los trabajadores. El criterio. Deben enseñarles a ser criteriosos. ¿Y cómo le voy a enseñar eso, Carlos? Ingeniero Carlos, ¿cómo les voy a enseñar eso? Es que tú debes buscar la solución. Para eso son tus realidades. Tú debes analizar, a ver, verifica en vivencia, aparte de vivencias le llaman verifica en situaciones pasadas. ¿Cómo se han implementado las cosas? ¿Qué es lo que se ha intentado hacer? ¿Realmente ha solucionado las cosas? Una llamada de atención directa, frontal, frente a un gran grupo de trabajadores, ¿es realmente la solución? Por muy enervado que yo esté, lo que debo buscar es un lugar y un momento adecuados para yo conversar con el trabajador. Ojo, que eso no significa que yo soy blando. Lo que significa es que al menos yo lo que estoy intentando es entender por qué ha sucedido eso. Pero si yo me doy cuenta que ese no es el método, porque lamentablemente, como dicen algunos, la letra con sangre entra,
Lamentablemente hay que a veces hablar así. No es algo crudo, sino es así como deben ser las cosas. Es directo. Yo debo verificar eso. ¿Cómo yo voy a ejecutar eso también, esa llamada de atención? ¿Qué es lo que voy a hacer para corregir las cosas? ¿Siempre puedo buscar yo la solución? Ahora, si yo me doy cuenta que no tengo apoyo de la gerencia, entonces debo utilizar las herramientas que tenga en mi entorno. Carlos, ingeniero Carlos, sabe que no tengo herramientas. La empresa no nos da presupuesto, quiere que nosotros, es más, del presupuesto que ni siquiera nos da y de lo poco que tenemos para las operaciones, quiere que nosotros estiremos el presupuesto e intentemos implementar medidas con lo que nos paga por el servicio. Y la verdad es que nosotros estamos así, ¿no? Intentando solucionar las cosas. Sin embargo, nos preocupamos por nuestra empresa siendo contratista, pero la empresa, la compañía que nos contrata no siempre cumple con esto. Entonces, ustedes lo que deben buscar es para la realidad que vive la empresa donde trabaja. Y créanme que no todo es color de rosa en esta área. Conocí a un ingeniero de Industria San Miguel que mencionaba que habían bastantes inconvenientes, bastantes problemas y que él buscaba las medidas, él buscaba las soluciones, hacía sus reportes, sus informes, presentaba y no siempre era, ¿cómo le llamaríamos? Como que mmm, valorado. Sí me escuchan, ¿no? Sí, 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 profe, todo profe, normal. normal, normal. Ajá, profe. Porque no voy a hacer que esté hablando como loro y después no me están escuchando lo que estoy intentando transmitir. Entonces, les estoy contando un poco de la experiencia, ¿no? Porque al final, eh, esto se trata de eso, de no hacer caso omiso a las situaciones. Eso es lo principal. No sé si se recordarán de la capacitación de seguridad basada en el comportamiento. Creo que voy a hacer un repaso, pero corto, de esa capacitación, porque es importante verificar el comportamiento. Yo lo que debo hacer es, ¿cuáles son ¿cómo le llaman? Conductas de riesgo, comportamientos inseguros. Si yo los puedo corregir, los corrijo. Y si me doy cuenta que lo vuelve a hacer, entonces hacer un monitoreo. Ya, yo soy el jefe de seguridad y se supone que a mi cargo yo tengo los supervisores. Entonces la primera línea es el supervisor, la segunda línea es el jefe, la tercera línea es el gerente. Pero el gerente, él no me va a decir que va a solucionar el problema. Me va a decir, ¿y por qué no lo solucionas? Entonces, a veces para los gerentes también es muy sencillo. Si nos damos cuenta que nosotros queremos cambiar el comportamiento de los trabajadores y hay algunos que son renuentes, que no desean cumplir, ni modo. Que Yabeco, antes de iniciar sus operaciones, estaba implementando el sistema, perdón, lo que es seguridad basada en el comportamiento. O sea, antes de iniciar, ellos ya querían empezar con el programa de seguridad basada en el comportamiento implementado. Implementando ya lo que es seguridad basada en el comportamiento. ¿Qué quiere decir? Que si los trabajadores en la construcción no estaban cumpliendo con ese programa, lamentablemente no podían continuar cuando se inician las operaciones. Ya, y eso es un tema bastante relevante y tiene que ver mucho con lo que yo quiero y como solución. Realmente es necesario realizar inmensas inversiones reactivas. ¿A qué me refiero? Me doy cuenta que me están generando problemas o me están generando flujos de caja, lo que son los accidentes. Sin embargo, ¿qué debería yo implementar? ¿La reacción o la solución de los accidentes? ¿O debería ejecutar jerarquías que prevengan esas situaciones y así yo evitar estar utilizando el presupuesto que tengo?
Y ese presupuesto, al final, realizo medidas preventivas, lo que sea que haga falta. Siempre hay algo que hacer. En las observaciones, en las inspecciones es donde debe mostrar eso. Ahora, si no estoy mal, dentro del sistema de gestión de seguridad, no exige las inspecciones. Las inspecciones son algo interno. Pero ¿para qué eso me va a servir? Porque me va a mostrar indicadores. En una inspección, el supervisor, el especialista, el encargado, va a desplazarse en distintas áreas. ¿Ya? Y eso lo que va a llevar como dato es qué es lo que está pasando y cómo está pasando. Si es por producto de los equipos, máquinas, del medio, o es producto del comportamiento. Acá está mencionando que esta prevención contendrá actividades, detalles, responsables, recursos y plazos de ejecución. Y siempre es importante ejecutar los plazos a su debido tiempo. Recordemos que cuando nos demoramos o alargamos lo que son los tiempos operativos, eso representa costo. Y eso no me conviene. Yo recuerdo que cuando estaba haciendo en una oportunidad del análisis PERT-CPM, lo que es el análisis de los costos de un proyecto, se analizaban los días, ¿no?, efectivos de trabajo. Y por cada día de retraso, a veces eran $140 de pérdida, $200, en algunos casos era más, $500. Y ahí hacíamos como una recomendación, ¿no? Y esto lo dicen muchos especialistas. Puedo hacer el método ABC, puedo utilizar lo que es el método FODA. Bueno, ese es un método muy general, ¿no? Pero puedo hacer el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es aquel que me explica el 80-20, pero ejecutarlo. O sea, yo identificar cuáles son mis labores de mayor importancia. Generalmente eso representa el 20%. No todos los procesos son críticos, no todas las operaciones son críticas y también no todas las variables son críticas. Imaginemos que yo estoy trabajando en el montaje de un equipo pesado, una pala eléctrica. Una pala eléctrica es un equipo enorme. Para que se hagan de la idea, voy a intentar ponerlos en contexto, ¿ya? Para que me entiendan eso de las cuestiones críticas. Pasó 1 hora y no termina de cargar. Ya. ¿Dónde estaba? Esa diapositiva también les he pasado a la plataforma del instituto. Ya, creo, no sé si la semana pasada les hablé de los equipos. No, esto es... Lo vamos a ver así nomás, ¿ya? Sin presentación, porque si no... Hasta que lo abra. No sé por qué mi máquina está... Ya le he desinfectado un virus de 7 GB, pero no sé qué tiene. Ya. Listo. Entonces yo me refiero a esta actividad. Ya me pasé. Ahí está. Yo voy a realizar el armado de una pala eléctrica. Teniendo las características, esta labor de izaje se llama izaje crítico. En el izaje crítico depende del peso, depende del área de trabajo, de cuántos equipos, en este caso 2 grúas. Si no me equivoco, algunos le llaman tándem. Si no estoy mal, no soy un especialista, así, no toda mi vida me he dedicado a izajes, pero he observado que acá lo crucial es verificar cuál es el peso que puede levantar el equipo, la capacidad nominal, pero cuál es mi capacidad efectiva es lo más importante.
Cuando analizaba yo casos de izaje, a veces observaba que se toman malas decisiones al intentar realizar los cálculos. Y es que debe ser realizado por un especialista, porque para poner los ganchos, para poner los estrobos, las eslingas, los cables de acero, los tecles, los Tirfor, tienes, no sé, todo lo que se desarrolla, los aceros y los cables, todo eso, yo debo hacer un estudio estructural. Es algo así como cuando voy a analizar el terreno también tiene sus variables. Pero no solamente va a ser eso, tiene que ser de todos los elementos de izaje. Un elemento que falla cuando yo estoy haciendo la maniobra, estoy desplazando. Teniendo en cuenta, y mira, en algunos casos, lamentablemente, por cuestión operativa, se tiene que buscar a alguien que esté inspeccionando en el lugar. Y ustedes saben que cuando estamos, eso lo van a ver en el segundo módulo. Perdón, no sé en qué módulo lo llevan ustedes, en lo que es los trabajos de alto riesgo. Estas maniobras de izaje no deben tener ninguna persona en una línea vertical, nadie debe estar. Y dependiendo de cuánta altura y el viento, incluso no debe estar nadie en un área, 200 metros, eso dependerá del tamaño y del peso. En este caso, teniendo en cuenta esto, aún así este sistema esté acoplado aquí a las orugas del equipo, aún así no debería existir alguien. Pero a veces se necesita para que inspeccione cómo se está desarrollando. Ya, pero yo debo controlar. Ese puede ser un factor crítico, el factor personal. Este señor de aquí no necesita una llamada de atención, está colaborando en la maniobra. Hay algunos rigueros que son muy comprometidos con la chamba. Riguero es el que va a realizar las señales, el señalero de la grúa. ¿Ya? Se necesitan ojos, no para ver, para observar. ¿Qué veo? Yo veo así, mira. Yo veo un par de equipos que están elevando ahí una carga. Pero ¿qué puedo observar? Observo hay dos personas que están cerca al área de trabajo. Observo que hay equipos, herramientas, accesorios. Observo que hay distintos, el personal está cerca. Y ahora lo que hay que verificar también es de manera eficiente. En una maniobra de izaje se necesitan los operadores de la grúa, el riguero, el supervisor de seguridad. El resto de personas lo que debe hacer es ser eficaz, eficiente. Pero eso es algo más de papel, porque cuando estás en una maniobra de izaje siempre hay alguien que se queda ahí mirando. Y como tú estás intentando controlar las variables, estás concentrado en tu operación y no te das cuenta que alrededor hay 20 trabajadores. Como no sé si habrán visto esa imagen, de repente es un poco saliéndome del tema, pero a veces parece la realidad. Imaginemos esto, ¿ya? Acá tenemos al residente de la obra, acá tenemos al encargado del proyecto, acá tenemos al supervisor de operaciones, por allá tenemos al supervisor de seguridad. Los operadores son los que realizan la maniobra y ahí tenemos al trabajador, ¿no? Que es el que está ahí. A veces no simplemente se trata de verlo desde fuera. En algún momento uno tiene que buscar entender las variables que tiene el trabajador. ¿Y cómo voy a ejecutar eso? Pues conociendo el proceso. ¿Qué está utilizando el trabajador? Ah, está utilizando un andamio. ¿Qué necesita? Arnés. ¿Por qué no tenemos arneses? Ingeniero, los arneses ya han pasado su ciclo de vida útil. Pero alguna persona ha quedado suspendida, se pueden utilizar todavía, que yo sepa. Y lo que tienes que hacer es leer las normas. Cuando hablamos de equipos de protección individual, generalmente son las normas ANSI, las idóneas para saber cuáles son las características que debes considerar. En cuanto a EPI, o sea, equipos de protección individual,
En cuanto a equipos de protección colectiva, por ejemplo, las barandas, tienes que hacer siempre un monitoreo también. La resistencia, si es que yo estoy colocando escaleras, si es que yo tengo barandas, tengo un sistema hidráulico para ascender o descender, los ascensores es que utilizo, no sé, otros equipos. Todo eso se debe considerar. Como se me han dado cuenta, bueno, una diapositiva, pero he hablado bastante, espero me estén entendiendo. Es que si yo les pongo un programa anual así en Excel con todo ejecutado, al final lo que debes buscar es, y ya lo vamos a ver dentro de unas diapositivas, tú debes buscar o debes verificar en la planificación quién va a ser el responsable. Si tú como supervisor vas a ser el responsable, entonces, ¿cómo lo vas a desarrollar? ¿Cómo te vas a preparar frente a esa situación? Ay, me pasé al final. ¿Ya? Mediante el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, se establecen las actividades y responsabilidades con la finalidad de prevenir accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y proteger la salud de los trabajadores, incluyendo regímenes de intermediación y de tercerización, modalidad formativa de la empresa, entre otros, sea público o privado, durante el desarrollo de las operaciones. Debe ser revisado por lo menos una vez al año. Y también debe ser realizado, se supone, a fin de año. Acá tenemos, por ejemplo, aunque esto es mediante una imagen, pero ahí se ve como si fuera una excavadora hidráulica, pero esto más me parece una pala hidráulica. Ya ahí yo necesito verificar. ¿Y cómo voy a hacer eso? Yo no puedo estar en todos lados, ingeniero Carlos. Dígame usted qué puedo hacer. Para eso se llama trabajo, por eso se llama trabajo en equipo. Fíjate, el trabajador está muy cerca a el punto donde podría desplazarse o deslizarse o caerse y no está utilizando arnés. Existe un área de los que son los tragaluces. Lamentablemente, contar un accidente fatal. Y por eso es importante estar atento a las revisiones o inspecciones o incluso a los términos e inicios de guardia. Contarles lo siguiente, se estaba haciendo, aprovecho esta imagen, me ha hecho acordar, un accidente fatal. Se estaba desarrollando las operaciones de armado de una estructura metálica, se estaba haciendo la soldadura, ¿no? Entonces, permítame un segundito, voy a verificar qué hora, y si tengo batería todavía, porque no voy a hacer que me... Permítame un segundito, no me permite ver la hora, no me permite. Mi batería no se vaya a hacer que se acabe. Esto ya terminó. Nada, no terminó. Ya. ¿Dónde están? Les voy a contar así. Eh, les estoy hablando de manera general, ¿no? Porque este primer módulo es, ¿cómo es? Prevención y control de riesgos en operaciones industriales y mineras. Entonces, cuando uno está en una mina, no simplemente los peligros que va a haber son de mina, pueden ser de construcción. Yo varias veces he salido a hacer inspecciones en campo con mis estudiantes y he podido ir a distintas obras, tanto aquí localmente, cuando una vez me fui a capacitar a Lima por un tema de túneles, también pude analizar todo lo que es el estudio de la roca y todo el tema técnico, pero yo siempre he sobresalido en la parte de no despegarme, o sea, no apegarme tanto a lo técnico y olvidarme de lo humano. Entonces, me permitía entender de una mejor manera también cómo se desarrollaban las operaciones. Pero comentándoles, voy a regresar a esa experiencia. Me entristece un poco porque, bueno, se estaba haciendo la soldadura de una plataforma metálica. Bueno, era en sí una estructura metálica la que se estaba realizando y se tenía algo así. Los trabajadores ya estaban terminando la guardia, o sea, ya estaban terminando su turno. El trabajador estaba ubicado en el tercer piso.
¿ya? Y por el lugar había un tragaluz. Por si por ahí alguien no sabe, aunque no lo creo, pero el tragaluz es de un material más blando y generalmente es el que me permite que ingresa, ¿no? Luz, por eso se le llama tragaluz. Pero bueno, existían tres trabajadores. Dos trabajadores lo que querían hacer era, bueno, estaban en su turno de trabajo, ellos estaban anclados, ¿ya? Y lo que querían hacer era tomarse una foto, como recuerdo, en fin. De repente, no sé, ya, bueno, se les dio por quererse tomar una foto. Porque me he hecho acordar acá, no sé si este señor se está intentando tomar una foto, qué estará haciendo. Entonces, lo que pasa es que esos dos señores le piden, ¿no? A un compañero que les tome la foto. Pero la verdad, yo no creo mucho en que los accidentes sean producto. Algunos mencionan, ¿no? Yo creo que como profesionales de seguridad no debe, en nuestro vocabulario no debe estar la palabra suerte. Las cosas no suceden por suerte, por buena o mala suerte. Lamentablemente las acciones que se desarrollan son las que generalmente producen o provocan los accidentes. Entonces estos dos trabajadores, bueno, se querían tomar una foto y le dan la cámara al otro trabajador. Y nosotros generalmente para tomar una foto entenderán que retrocedemos, ¿no? Antes cuando no existían los celulares, retrocedíamos. Entonces, el trabajador no se da cuenta que se estaba acercando al tragaluz. Y lamentablemente tampoco estaba anclado. Cuando se da cuenta, o bueno, cuando los trabajadores reaccionan, el trabajador ya había caído los 3 pisos y lamentablemente fallece. Y se tenía las barandas, se tenía los arneses. ¿Qué pasó? Un acto subestándar. Y ahora, la culpa no es en sí de los que tomaron la foto. Es claro, es parte de su responsabilidad, pero la responsabilidad también es de la decisión del trabajador. Si se hubiese anclado, tal vez hubiese quedado tendido y hubiese podido, eh, no sé, generarse el síndrome del arnés, pero no hubiese perdido la vida porque hubiese quedado tendido en el aire. Todo eso se le debe hacer, o sea, al trabajador se le debe hacer entender cuál es en sí el objetivo de esto. Esto no les cuento para que lo veamos como que con miedo. Claro, son labores con las cuales somos profesionales y debemos hacerlo así, siempre seguir las normas, nunca salirnos de las normas. Y si algún trabajador me doy cuenta que quiere tomar una foto, no por yo quererme ir a mi casa y querer o querer terminar mi guardia y hacer mis documentos, yo los voy a dejar porque creo que ellos ya son mayores. Ayer, por ejemplo, estaba, ¿no? Con esto de la agua y todo el tema de lo que no había, bueno, al menos acá en Arequipa no había agua. Y esto lo comento, no tiene nada que ver, bueno, de repente sí tiene que ver con seguridad, porque a veces es lo que uno piensa, ¿no? Un policía, como la gente entenderán ustedes que por la falta de agua se empezaba a desesperar y cuando llegaban las cisternas, pues se formaban colas, pero ahí no había que distancia social o que no distancia social. Entonces lo que decía el policía, y eso lo analizo ahora, y decía, ustedes ya son mayores y ya no debería estarles repitiendo, o sea, como que fuera de una manera prepotente. Y me hacía recordar cuando yo era practicante a ese jefe que me intentaba dar órdenes porque sí, y no tenía sentido, la verdad, lo que decía. Sí, somos personas mayores. En el caso de los trabajadores, también son personas mayores. Eso no significa que se van a comportar como niños, pero el supervisor es el que siempre debe verificar cómo se está siguiendo el procedimiento y que no se salten pasos de ese procedimiento. Ahí no hay que, no, yo ya le dije al trabajador cómo se debe capacitar y es su responsabilidad. Si es que no hay un documento que lo demuestre, el supervisor es el responsable. Pero si hubiera un documento que está firmado por el trabajador, que efectivamente, por ejemplo, hay muchos casos, en eso sí ya les puedo hablar de distintos, que
les dan la capacitación, les hacen firmar y a pesar de eso el trabajador comete el error. Entonces ya es otro tema. ¿Y eso por qué lo hablo? Porque todo debe planificarse. Desde cómo yo voy a tener una confianza con el trabajador. Ojo, confianza no significa perder el respeto. Como profesionales siempre debemos marcar nuestras distancias en cuanto a los puestos, para que después no haya confusiones en cuanto a la amistad. Una cosa es, por un lado, la amistad y por otro lado es lo profesional, y no mezclar las cosas, porque después el trabajador es el que... Es algo así como si estuviésemos hablando con niños. Cuando le das confianza a un niño, es muy difícil a veces que te intente tomar como alguien de autoridad. Bueno, es como un comentario, yo les quería hacer esa alusión, teniendo en cuenta de que es importante, ¿no? También estar atentos a las condiciones. De repente ustedes también conocen de casos que han sucedido y lamentablemente se han desarrollado, bueno, se han convertido en un accidente fatal. La verdad, de acuerdo a la definición, es un acto no deseado, o bueno, es un evento o suceso no deseado, un accidente mortal. Pero eso no significa que yo no vaya a hacer nada. Yo lo único que hago es actuar de manera reactiva, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es, si en la medida de mis posibilidades está evitar un accidente fatal, entonces debo hacerlo. No se trata de mí, se trata de un grupo, o se puede tratar de un solo trabajador. No importa si es uno o son 10. Todos deben ser, a todos, se les debe dar las medidas necesarias para cumplir con su trabajo. Ya son recomendaciones que yo les doy. Vamos a continuar esto. Bueno, los programas de capacitación, por acá tengo también un programa, si no me equivoco. En general, el responsable es el gerente o el jefe del servicio, del proyecto, de la obra, en fin, y que debe cumplirse en plazos definidos. Por ejemplo, acá dice, objetivo general del programa anual, prevenir la ocurrencia de accidentes en todas las actividades que se desarrollan. Capacitar al personal en temas relacionados a seguridad y salud en el trabajo. Meta, y lo pone claro, 90% del personal capacitado. Ahora, cuando nosotros hablamos de una capacitación, ¿cómo puedo medir la eficiencia? Más que con la nota que saque la persona que estoy capacitando, ¿cómo puedo medir la eficiencia de la capacitación? ¿Quién me puede comentar? ¿Me escuchan? Profe, por favor, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cómo? O sea, cuando hago una capacitación, generalmente eso conlleva un examen, ¿no? Una evaluación después de la capacitación. Más allá de una nota que yo le vaya a colocar porque marcó bien o marcó mal una respuesta, realmente, ¿cómo puedo medir la eficiencia de una capacitación? ¿Cómo es que yo sé que esa capacitación ha tenido o no ha tenido realmente frutos o que ha sido eficiente para el trabajador? Disculpe, profe, Navarra le habla. Adelante. Eso se le mide en el campo, ya, profe, después que le hayas impartido el conocimiento y todo, se le verifica en el campo al personal. Exacto. Entonces, bueno, generalmente, creo que todas las empresas hablan del mismo idioma en esta parte. Personal acreditado.
Una cosa es personal capacitado. El personal capacitado fue aquel al que yo le brindé una capacitación. Ya. He verificado si he estado o no he estado. Está en la lista. Ya, listo. Se ha quedado en toda la capacitación. Por lo tanto, la ha recibido por completo. Ya. Excelente hasta ahí. Ahora, personal entrenado. Aquel el cual, no sé, mediante una evaluación en campo, mediante una evaluación técnica en cuanto a sus conocimientos y a su desarrollo de algún ejemplo real o alguna simulación, es que pueda reaccionar frente a esta situación. Y el acreditado no solamente va a ser frente a una simulación, sino el que va a ejecutar medidas y soluciones frente a situaciones en específico. Por ejemplo, aquel brigadista que realizó un rescate de algún trabajador que estaba en una zona que se estaba incendiando. Ese es personal acreditado, que ha pasado una serie de evaluaciones en la empresa, no simplemente son teóricas. La capacitación parece algo más teórico, pero lo que yo debo incidir es en que el trabajador no simplemente adquiera los conocimientos conceptuales. O sea, no simplemente se quede en la información que le han brindado, la ejecute, como lo ha mencionado, que se debe hacer en campo. El responsable es el gerente de Soma. Puede ser el responsable el gerente de Soma, pero el gerente no va a estar en el momento en que se desarrollan las capacitaciones. No va a estar en el momento en que se aprueban los estándares, en que se están desarrollando las operaciones. No siempre. Tiene momentos en los cuales debe verificar inspecciones, debe realizar monitoreos en campo, debe realizar medidas y aplicar soluciones, y como es el gerente, él es el que va a tomar las decisiones en ciertas oportunidades. Y coordinará con las demás áreas, lo que es el área de finanzas para el presupuesto que necesite, debidamente justificado también, lógicamente. ¿No? En el caso de por qué es el responsable, eso lo indican los reglamentos. Al menos en minería, es una responsabilidad del gerente elaborar o aprobar el programa anual de seguridad, el programa anual de capacitación. Incluso me parecen los registros de agentes físicos, químicos, biológicos, si no estoy mal. Ya en ese entonces era el Decreto Supremo 055. Ahora estamos hablando del Decreto Supremo 024, Reglamento de Minería. Coordinar con aseguradora la ejecución de charlas in-house. ¿A qué se refiere? Que vayan a mi empresa y me capaciten al personal. Ya, esto se debe analizar ahora, teniendo en cuenta que el especialista que me va a capacitar a mis trabajadores, si es que va a venir a mis instalaciones, yo debo verificar su estado de salud. Ya ahí debe pasar los mismos protocolos y procedimientos que pudiera tener algún personal que es propio de mi empresa. Va a ingresar a mis instalaciones, es un especialista y todo, tiene mucho prestigio, tiene muchos títulos, maestrías, entre otros, ¿ya? Pero no deja de ser una persona a la cual yo tengo que cuidar y también me tengo que cuidar. En ningún momento debemos bajar la guardia. Yo diría como una recomendación de seguridad, que aún así el Estado diga luz verde para hacer las cosas sin mascarilla, debamos seguir utilizando, así nos vean como locos. Porque nosotros los especialistas en Soma entendemos que el peligro no es el COVID. El COVID, o sea, el adquirir la enfermedad es el riesgo. El peligro es peligro biológico, es el virus. Y nosotros entendemos que no podemos eliminar el virus. Todavía no se puede eliminar. Eliminar sería que en mi empresa yo pueda tener una vacuna para evitar que mi trabajador pueda seguir adquiriendo. Y es más, nosotros entendemos que es un virus,
Y como tantos virus que han existido a nivel internacional, así como el ébola, así como fue, ¿cómo se llama? El anthrax, entre otros, y hay muchos que han generado daños. Bueno, no han sido así como el COVID, pero sabemos y entendemos que los virus evolucionan. Entonces siempre debemos estar atentos a esas situaciones, no solamente internacionales, sino localmente. ¿Qué tipo de agentes son los que me generan más problemas en el campo? En el caso de construcción, ¿qué podría ser lo más crítico para yo aprovechar y capacitarlos? En el caso de planta, tal vez sea donde estén los polines, las fajas, donde estén los equipos móviles, los que están en continuo movimiento, o también donde tengan superficies expuestas. No sé si ustedes se enteraron de cuándo fue, el 2018 o 2017 fue su peor año de Zorro Verde. Ya iba a llegar, bueno, en sí, sí llegó a los 3 accidentes mortales, pero pudo demostrar que la situación había sido algo externo, porque el reglamento de minería dice que cuando tú acumulas, o sea, cuando el titular de actividad minera, la empresa, acumula 3 accidentes por año, debe debe paralizar, deben cerrar la mina, así indica el reglamento. Cuando son dos accidentes, lo que deben hacer es paralizar las operaciones en el área de forma temporal. Cuando es un accidente, se debe emitir un reporte, si no me equivoco, en 7 días, pero no hábiles, sino 7 días calendario. ¿Ya? ¿Y cuál fue el detalle con Cerro Verde? Que le pasó, o sea, estaba un trabajador en una faja, en la polea, en el polín, y pone ahí, ¿no? Su celular. ¿Qué sería? ¿Qué pensaría el trabajador? Pone su celular y de pronto se da cuenta que la faja se lo estaba llevando. Entonces el trabajador intenta agarrar su celular y la faja lo que hace es le agarra las mangas del mameluco. Y lamentablemente lo arrastra y lo termina triturando. Porque la faja lo que hace es transportar, en algunos casos, hacia la chancadora, en otros hacia el molino, en otros hacia la zona de lixiviación donde se le agrega ácido sulfúrico o cianuro. Entonces eso depende de en qué área yo esté y siempre debo estar atento al trabajo. Y es más, es una obligación que no deba estar el trabajador con el celular. Y que se supone que a la primera, al primer acto subestándar que vaya en contra de esa indicación, se le debe mandar un memorándum. No hay segundas oportunidades para eso y debemos ser estrictos ahí. Es una medida de tal vez al final hacerle entender al trabajador, como dicen algunos, a la buena o a la mala. Los responsables van a verificar esto. ¿Ya? ¿Cada cuánto vamos a hacer las capacitaciones? En el caso de coordinar con la aseguradora para hacer la capacitación en nuestra instalación, cada 4 meses. ¿Ya? Pero en este caso se han desarrollado 4 veces al año, que es lo que indica la ley. Ejecutar charlas de 5 minutos. Al inicio de cada mes las va a hacer el gerente de seguridad, pero todos los días, ¿quién la realiza? El supervisor. Difundir el reglamento interno a todos los niveles de la organización. Cada 2 meses, el gerente de seguridad. Realizar programa de entrenamiento en actividades operativas. El jefe del área, el jefe de sección, el jefe de la empresa, el jefe de mina, el jefe de operaciones, en fin. Realizar evaluaciones del personal según programa de entrenamiento. Entrenamiento es muy distinto a actividad operativa. Cuando hago un entrenamiento es porque voy a ejecutar algo. Y se supone que debe estar debidamente justificado también, que es lo que yo he hecho. Tal vez con algunos registros incluso. Por ejemplo, si fuera el tema de materiales peligrosos, que los trabajadores hayan colocado el traje nivel A, nivel B, nivel C o nivel, bueno, nivel A, nivel B o nivel C.
de acuerdo a los niveles de MATPEL en los cuales estén y de acuerdo a lo que se necesita en la empresa también. Los simulacros son importantes para estar atento frente a situaciones de emergencia. En el caso de sismos, en el caso de tsunamis, en el caso de evacuación por terremoto, por algún fenómeno natural. Y siempre estar coordinado con las áreas responsables o que tuvieran participación en esa actividad. Los brigadistas de evacuación, el personal que me va a ayudar. En el caso de cuando están sucediendo emergencias, se debe considerar en el programa, en el plan de contingencias, también lo que son los entrenamientos, cuando vamos a hablar de rescate, cuando vamos a hablar de simulacros, cuando vamos a hablar de acciones operativas. Por ejemplo, acá está poniendo emergencia médica, sismo, tsunami, derrame de sustancias peligrosas e incendio. Y debemos también saber cuáles son los métodos que vamos a utilizar. En el caso de incendios, si yo voy a utilizar agua, polvo químico seco, voy a utilizar algún agente extintor, voy a utilizar alguna espuma, tal vez el extintor de CO2 o el extintor de, ¿cómo era esto? Para trabajar con lo que son los fuegos tipo D, no me acuerdo. Es una solución. Yo debo ejecutar todas esas medidas. ¿Y en qué meses los voy a realizar? El programa de simulacros. El programa de inspecciones de seguridad también, de mis equipos, de mis herramientas, accesorios. No solamente eso, también de las máquinas. Si es que yo tengo varios equipos en mi empresa, entonces yo debo realizar un programa de mantenimiento también. Una cosa es el mantenimiento programado, otra cosa es el mantenimiento programado, otra cosa es el correctivo, otra cosa es el predictivo, el preventivo, otra cosa es el de reliability, otra cosa es ¿qué más hay? El ERP, entre otros. Son un montón también en cuanto al tema mecánico. ¿Y eso por qué es importante? Porque representaría la disponibilidad del equipo, la eficiencia. Y también me va a indicar cuántas horas ha estado en el taller. Generalmente cuando hay parada de equipos, eso representa una pérdida económica. ¿Por qué? Porque son los que van a realizar la producción. ¿Hasta ahí me están entendiendo? ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro, profesor. A ver, ¿quién está? A ver, ¿quiénes están ahorita? A ver. Sí.
A ver, acá dice que alguien ha tenido... A ver, ¿qué dice acá? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estamos bien entonces. Hasta ahí vamos tres. El programa anual de seguridad, el programa de simulacros, el programa de inspecciones también es importante. Las áreas eléctricas. Por ejemplo, si yo tengo sala de máquinas, si yo tengo cuerpos electrógenos, si yo tengo talleres eléctricos, talleres de mecánicos, talleres de instrumentación, talleres de soldadura, salas de control, las instalaciones donde van a estar las áreas administrativas también, en las cuales van a estar ubicados los equipos, las computadoras, en fin. También, ¿dónde almaceno mis insumos y reactivos? El almacén de operaciones, el almacén donde voy a guardar, si es que en mi empresa yo tengo andamios. Si yo tengo materiales peligrosos también. Y bueno, lo demás son ejemplos. Esta diapositiva les he pasado al grupo. Ya, entonces de ahí lo van a poder revisar. Yo quiero avanzar ahora. Quiero ponerles, yo tengo así, como es ya un poco antiguo, no es tan aplicado. Este es el programa anual de seguridad e higiene en la mina Arcata, pero este es del año, ¿de qué año es? Antiguito es, del año 2010. Ya este trabajaba con la 055. Claro que en ese entonces todavía iguala, desde ese año, y ya han pasado 10 años, y todavía seguimos cumpliendo la misma Ley General de Minería. Si no me equivoco, es el Decreto Supremo 014 del año 1992 del Ministerio de Energía y Minas, si no me equivoco, en la Ley General de Minería. No, ese es el texto único ordenado de la Ley General. Pero de ahí es que hemos detallado esa información. Entonces yo debo ubicar, ¿no?, las generalidades, dónde está ubicada mi empresa, cuál es la misión, cuáles son los valores, las políticas. Yo puedo incluir en el programa, ¿no?, las políticas. La política de seguridad, como lo había mencionado. Bueno, esto nos lo indica la ley, que debe ser concreta, concisa, legible y entendible. O sea, lo más conciso posible. Algunos incluyen una frase: seguridad y calidad son responsabilidades y objetivos de todos los empleados en este caso. ¿Ya? Te da algunas indicaciones en cuanto a lo que vas a hacer en esa política, en esta área. La política de salud. Algunos separan la seguridad del medio ambiente, la política del medio ambiente y de la salud. La política de salud: proteger y promover la salud, la ocurrencia de enfermedades causadas por agentes físicos, químicos, biológicos. Por eso es importante registrar el monitoreo de estos agentes. Identificar, evaluar y controlar los riesgos a la salud. Implementar mecanismos para el monitoreo. Generalmente es la vigilancia médica. Los especialistas en salud ocupacional son los que van a estar en contacto con los trabajadores. Capacitar al personal en temas referentes a uso, cuidado y mantenimiento de los EPPs en un ambiente de alto riesgo. La política de medio ambiente también, la que me indica que debe cumplir la ley 28611. En el caso del medio ambiente, la ley 28611. En el caso de salud, 26842, y en el caso de seguridad, 29783. Esas normas son las que debo verificar. Ya, si es que yo quiero cumplir, yo quiero hablar. Generalmente política en calidad nosotros tenemos, si no me equivoco, es la NTP ISO 9001. Pero es solamente un copia y pega. O sea, lo único que han hecho es copiar la ISO 9001 y crear una norma técnica peruana, pero en sí no existe una norma técnica peruana de calidad, a menos que sea sectorial. O sea, la calidad de alguna labor en específico puede desarrollarse,
pero cuando hablamos de manera general en calidad, generalmente nos guiamos por la ISO 9001, el estándar de seguridad, perdón, el sistema de gestión de la calidad, aprobado por Bureau Veritas o aprobado por SGS, o quién más nos lo aprueba. No sé, hay distintas instituciones que nos pueden dar esa certificación. Ya en cuanto a lo que necesito yo en mis servicios y productos. Ya hay muchas empresas que esto también lo separan la política de calidad, también lógicamente la política de alcohol y drogas. Y eso no tiene que ver porque exista alguien que se drogue o alguien que se alcoholice, porque siempre, o perdón, porque es una exigencia, es algo obligatorio. Yo tengo que colocar esa política en mi programa anual. La política negativa al trabajo, eso lo ha incluido, esto no obliga. Ya eso lo pueden incluir. Las conductas generales para lograr una cultura de cero accidentes. Y es lo que se quiere, ¿no? Es más, acá dice cero incidentes. Ni siquiera dice cero accidentes. Si nosotros entendemos un poco de las definiciones, accidente es aquel que genera un daño, incidente es aquel que podría generar un daño, pero que no lo ha causado todavía. Es la diferencia. ¿Ya? Para poder yo tomar en cuenta todas esas indicaciones. Esto también les he subido, creo que sí les he subido ahí a la plataforma. Las reglas generales de seguridad. En algunos casos acá incluyen también el comportamiento en el programa anual de seguridad. Las responsabilidades y funciones. Acá está copiando el reglamento interno. Pero, por ejemplo, yo tengo, este no lo tengo de Arcatan, por ahí lo debo tener, pero como ya es información del año 2010, entonces debe estar ahí como para ubicarla, me va a ser bastante complicado, entonces lo que tengo en la mano, lo más reciente incluso, hace poco nada más, ¿dónde está? Cerro Verde. Este creo que es. No, este es el manual. No, este es el manual. Este es el reglamento. Ya, ¿y este de qué año es? Del año 2018, de hace 2 años. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué debes ubicar en tu reglamento interno? Objetivos y alcances de SOMA, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Base legal. Liderazgo, compromiso y política. Liderazgo, ¿cómo yo voy a generar esa parte en mi empresa? No estoy hablando de yo como líder, sino de mi empresa. El compromiso, las funciones y responsabilidades. Y es por área, perdón, por puesto. El presidente del directorio, los gerentes de área o superintendentes, el comité, gerente de recursos humanos. ¿Por qué se hace una alusión en específico? Porque acá dice gerentes de área nada más y no dice gerente de geología, gerente de qué más hay, gerente de operaciones, porque son, como es un reglamento interno de seguridad, principalmente va en la parte, ¿por qué legal? Por si sucediera algún problema, entonces se efectúan las medidas legales. ¿A qué me refiero? Un accidente fatal. Debe hacerse una investigación y debe considerarse temas legales. La gerencia de seguridad, porque es la directamente ligada. Y recursos humanos, porque si falla o si tiene algún problema relacionado a alguna persona, son los trabajadores y es el encargado. Los supervisores en general, los trabajadores en general y para las empresas contratistas. Los estándares que yo voy a utilizar en mi empresa y también para las actividades operativas o actividades conexas. ¿A qué se le llama actividad conexa? Aquella que me va a complementar al trabajo. Reglas para vivir. Hay algunas empresas que ponen ciertas reglas. Dame 4, dame 5, dame 12, no sé qué. Las minas utilizan así como política. No, es reglas. Sobre el IPRC. También las normas de seguridad para los visitantes.
La preparación, respuesta a emergencias, esto yo lo puedo hacer aparte. Yo lo puedo considerar en mi plan de respuesta a emergencias. Los reportes y análisis de incidentes, las disposiciones finales. La base legal, ya que están todas las leyes. La ley 29, todos utilizan como base legal la primera, la ley 29783 y el decreto supremo 005 del año 2012. Después tú tienes que ver de manera sectorial qué tienes que aplicar. En este caso, como es minería, el decreto supremo 024 y su modificatoria, si es que hubiera modificatoria. En el caso de construcción, yo puedo considerar la norma técnica G050, pero tengo que aplicar el decreto supremo 011, porque es su modificación. Ya no se utiliza la norma G050. Todavía están trabajando con la norma G050, pero no deberían. Ya se ha modificado. En fin, entre otros. El presidente y todo el tema te lo va a describir aquí, en estas 16. Es un reglamento interno. Yo lo puedo copiar en el, yo lo puedo copiar acá en el programa anual, sí lo puedo copiar. Pero voy a hacer acá un poco más conciso, como estoy desarrollando otras cosas. La responsabilidad del gerente de operaciones, la responsabilidad del residente, la responsabilidad del jefe de seguridad, si fuera necesario el gerente, los supervisores, de los trabajadores, el rol de los supervisores, cuáles son también sus obligaciones, sus deberes, del responsable, en algunos casos le llaman coordinador de seguridad e higiene. ¿Qué más debe colocarse? Ahora acá ya empieza la parte objetiva. Alcances del programa. ¿A quiénes y a qué áreas? Objetivos del programa. Algunos, y tengo que ser bastante crítico también en esta parte, es que algunos copian y pegan nada más lo que dice el decreto supremo y lo pegan aquí. No es lo correcto. Lo ideal es que yo ponga de acuerdo a la realidad. Bueno, yo ponga de acuerdo a lo que sucede en mi empresa. El plan de seguridad, los objetivos en medio ambiente, los objetivos en salud, los objetivos en seguridad, las metas. Esto es lo que se desea, accidentabilidad cero. Se intenta llegar a eso, sin embargo, continuamente es una batalla para llegar a ese objetivo. Que nuestros índices de frecuencia, severidad y accidentabilidad sean los menores posibles, para yo evitar problemas. Acá DNV es como hablar de un estándar internacional, que lo que va a hacer el DNV, lo que te dice también, ¿qué más existe? Tienes NOSA, tienes el estándar, ¿qué otro estándar hay? Principalmente estos son para prevención, o sea, para gestión de riesgos y para también implementar sistemas integrados de gestión. Para eso se utiliza. DNV Veritas y el otro es NOSA, DuPont, entre otros. La administración del programa, cuáles deben ser las estrategias para prevenir las ocurrencias, cómo yo las debo aplicar, el liderazgo y compromiso, la matriz de evaluación que voy a utilizar en mi empresa, cómo yo voy a hacer un programa de control de riesgos, programa de riesgos operacionales, si es que yo deseo del próximo año, los programas de emergencia, orden y limpieza. Ahora en el programa anual también yo debo incluir desinfección, los programas de desinfección. Claro que para eso se ha creado el plan de vigilancia del COVID, pero yo de todas formas debo considerar lo que es la seguridad o la supervisión, cómo está organizado, cuál es si yo coloco también el organigrama, quiénes conforman el comité, cuáles son sus funciones, las actividades de prevención de riesgos,
¿Cómo yo voy a hacer las capacitaciones? Esto generalmente lo utilizo de acuerdo a una norma, lo que me exige la ley. La inducción. ¿Qué es una inducción? Cuando hay trabajador nuevo, lo que debo hacer es inducción. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debo desarrollar con el personal nuevo? Un reconocimiento de las áreas de trabajo, de manera general. Capacitaciones específicas. La inducción se le llama cuando van a ingresar recién a la empresa. A eso se le llama inducción. Y capacitaciones especiales o específicas es cuando tienen un determinado objetivo. Los equipos de protección personal, la identificación, control de riesgos, en fin. Me da todo el detalle de, como les había dicho, algunos copian y acá me parece que lo han copiado. Porque sí me estoy dando cuenta que está prácticamente parecido. Ahí está. Inspecciones, artículos 130, 133 y 134. Esto sí lo han colocado. El manual ISO, el manual OSAS o en la ISO. En la operación y todo eso. Está hablando de los manuales que debe elaborar. Para los operadores, los primeros auxilios, los gases, los procedimientos para traer tareas críticas, el manual de trabajos en altura y es más, cada trabajo de alto riesgo debería tener una especificación, un estándar, así como lo tiene, ¿dónde está? Por ahí lo tengo, el de, ¿cómo se llama esto? No es Antapacay, es Toquepal, Cuajo, no, creo que es Toquepal, cuando estaba en su ampliación de planta. Y es que nosotros debemos verificar no solamente la información que tenemos, debemos verificar también distintas realidades, cómo yo puedo utilizar, qué herramientas tengo, qué metodologías existen, cuáles son las más eficientes, entre otros. Eso es más o menos a lo que se refiere un reglamento. Bueno, este es el programa anual. ¿Cómo yo voy a hacer? En el caso del reglamento interno, ¿dónde está? Este creo que es. El reglamento interno es aquel que me va a definir de manera específica, ¿ya? Este es un poco más concreto. ¿Qué debe tener? Objetivos, alcances, liderazgo, compromiso, políticas, todas las políticas que he mencionado, drogas, la política de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, calidad, entre otros. Funciones, responsabilidades, estándares de seguridad, preparación, respuesta a emergencias, entre otros. Ya, creo que este es un manual y que me va a indicar. También yo puedo hacer manuales de la empresa, en este caso Sociedad Minera Cerro Verde. También manual para los contratistas. ¿Qué más? A ver, ¿qué tengo acá? Este es un programa anual de capacitaciones en el cual está detallado de manera específica, incluso cuántas horas. Las políticas del Sistema Integrado de Gestión y Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cuánto? 1 hora. La inducción y reinducción en seguridad. ¿Cuánto? 2 horas. El I+C. Y también los que van a identificar las metodologías para analizar severidad, para analizar frecuencia. Si nosotros nos acordamos que era el I+C, es aquel documento que identifica peligros, evalúa riesgos, y en los riesgos tenemos frecuencia, severidad. Yo tengo, por ejemplo, los I+Cs, los AROS, los ATS, los PETs, los PETAR, distintos documentos que me van a servir para cumplirlos en el momento del trabajo, ¿cierto? También distintas metodologías y el seguimiento. Las señalizaciones y mapa de riesgos. Como les había mencionado, debemos utilizar para las señalizaciones lo que es la norma técnica peruana 399. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo también y su reglamento. La Ley 27314, la Ley General de Residuos Sólidos, claro. La ley que habla del manejo de residuos sólidos. Riesgos ergonómicos, si no me equivoco, esta es la resolución ministerial 375 del año 2008, la que me habla de la ergonomía, cómo debo hacer el trabajo con los riesgos ergonómicos. Procedimiento escrito de trabajo seguro, este es el anexo 6 o 7 del Decreto Supremo 024. La seguridad, orden, limpieza en el área de trabajo, el uso adecuado. Hablemos de protección anticaídas.
la ANSI Z359.1. Creo que la ANSI, ¿cuál más será? La ANSI 59.1 creo que es la protección para cascos. No recuerdo muy bien, pero existen las normas ANSI principalmente para equipos de protección personal. Cuando hablo de equipos de protección colectiva, barandas, no sé, barreras, guardas, todo eso llevan normas internacionales. Si se refiere a equipos pesados y en cuanto a su resistencia, generalmente utilizamos, bueno, depende del lugar de donde venga. Si es que es de Estados Unidos, son las normas que nos da la ASTM o la ASME. Las normas a ver, ASTM es de la Sociedad Americana de Prueba de Materiales, si no me equivoco. American Society for Testing and Materials, algo así es. Y la otra, la ASME, es la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Y son los que van a hacer los cálculos para los dispositivos. Por ejemplo, hablemos así ya de manera puntual. Es como que voy a hacer la prueba de la resistencia del equipo. O sea, de la tuerquita que va a asegurar algo, ¿cuánto resiste? ¿Cuánta carga resiste? Eso, más o menos así. La respuesta a emergencias. El plan de respuesta a emergencias, ¿qué norma? Me he olvidado la ley que nos exige elaborar un plan de respuesta a emergencias. También tengo por acá mis planes. A ver, permítame un momentito. ¿Dónde está? Formación de brigadas. Brigadas más. No, creo que es brigadas de rescate. No, ¿dónde está? Uy, está acá. No, ya no me acuerdo. No sé dónde lo he colocado eso. Por acá lo tenía. O debe ser uno de estos. No me acuerdo dónde lo puse, pero yo tenía mis manuales de respuesta a emergencias. De repente está acá. ¿Este creo que es? Ah, ese es de golpe. Este es un manual para manejo de materiales peligrosos. Es como un manual de... Bueno, no es... Bueno, sí es un plan de contingencias, porque me va a dar las responsabilidades, el trabajador, la logística, el supervisor, el ingeniero, el encargado y los estándares, cómo yo debo hacer la descripción de la actividad paso por paso. Un plan de contingencia va a ser referente a algo en específico. Puede ser caso de un sismo, incendio, materiales peligrosos, búsqueda y rescate de algún trabajador, en fin. En este caso habla de los CAS. ¿Qué son los CAS? Acá, por acá está mencionando CAS. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. El número CAS es la ¿cómo era? Sociedad Americana Química, creo que es. Chemical Association, no, ¿cómo era? Chemical American Society, algo así es. Es una sociedad americana que nos va a dar un número de los materiales peligrosos. Es algo así como lo que hace la ONU. Si es que han trabajado alguna vez con materiales peligrosos, me entenderán, ¿no? Lo que es los MATPEL llevan, de acuerdo a la ONU, una clasificación. Son 9 tipos. Tienes líquidos, gases, no, perdón. Primero tienes explosivos, y tienes líquidos, y tienes gases, y tienes sólidos. Después tienes oxidantes y peróxidos orgánicos. Y tienes corrosivos, venenosos, radioactivos, y de ahí los misceláneos. Si no estoy mal. Si por ahí alguien me puede corregir si me ha faltado alguno, porque son 9. Los 9 materiales peligrosos, porque también esto se elabora en un plan de contingencias.
Yo debo considerar, dependiendo de la realidad de mi empresa. Si mi empresa no usa materiales peligrosos, ¿qué objetivo tendría? Pero si es que yo tengo una contratista con la cual voy a hacer un contrato con materiales peligrosos, entonces debo considerar realizarlo. Claro, en conjunto con esa contratista, ¿no? Pero la contratista tiene sus documentos aparte, ¿ah? La empresa minera tiene sus políticas, pero la contratista aparte tiene sus reglamentos, tiene su programa anual. Ingeniero, una pregunta. Y si es que yo tengo un proyecto de 3 meses que también voy a realizar un programa anual, aún así, tú debes hacer una planificación. Mm, es que es así lo que dicta la norma. Ya en este caso es de materiales peligrosos. Por ello tenía otro. ¿Dónde estará ahora? Mm. Esta es la ley de transporte que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, la ley 28256, y esto la voy a utilizar para lo que es mis planes de contingencia. Pero no es la ley que me obliga, es una ley que habla del transporte de materiales peligrosos. Sin embargo, no es específico para, para derrame o para alguna situación. Principalmente, ahí está. La ley de seguridad, ley que regula, creo que está acá. A ver, no me acuerdo ahorita dónde he colocado esa norma. Pero bueno, ya se las haré llegar. Lo que es la, las contingencias que pueden suceder, las emergencias que yo pueda desarrollar, que puedan estar acorde a mi realidad. A ver, ya les expliqué esto. Esto es las capacitaciones, como les decía. Debe ir en qué, si es que yo puedo colocarlo, en qué trimestre y también qué día del mes. Y acá, bueno, se suele recomendar que vaya el responsable. ¿Quién va a ejecutar eso? Si fuera necesario, con nombre. Ya, acá tenemos el plan de Showguess, que me va a hablar de la planta en sí, programa de seguridad, de plan de contingencias y todo el tema. El programa anual que les había mencionado, que ahí va descrito todo. Yo puedo elaborar también un MOF. ¿Qué es el MOF? El Manual de Obligaciones y Funciones. Eso ya dependerá. A ver, permítame, voy a... ¿Dónde estaba esto? Acción de brigada, rescate, brigadas, MAPEL, brigadas de emergencia. No, esto no es. Brigadas MAPEL, no tampoco es. Brigadas de rescate, anexos. Anexos. Creo que es este que se llama anexos. Sí, este es. Acá me habla, por ejemplo, del plan de respuesta a emergencias. Plan de prevención, preparación ante emergencias. Y no solamente es para materiales peligrosos, es para todo. Ya, por ejemplo, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué tipo de emergencias pueden desarrollarse en una empresa? ¿Emergencias o contingencias? ¿Quién me puede comentar?
¿Me escuchan? Fuerte y claro, profe. Ya. Entonces, ¿quién me puede mencionar qué tipo de emergencias o contingencias pueden desarrollarse en, en una empresa? Un trabajo en altura, profe, caída de un andamio puede ser. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué otra emergencia o contingencia podrían desarrollarse en una empresa? Profe, un derrame de hidrocarburos. También, ¿qué más? Traslado de ¿Cómo? traslado de cianuro. Ahí está, traslado de cianuro, ¿qué más? Ahí también hay un tema de trabajos en las chimeneas, en los campaneros de chimeneas. Ah, ya, claro, cuando trabajamos en chimeneas. ¿Qué más? Yo lo que debo colocar es los equipos, herramientas, accesorios que voy a necesitar de seguridad. Ya no solamente eso. ¿Cómo yo voy a organizar? Y acá están, bueno, este es de manera general. Yo tengo procedimiento en caso de accidente con personas. Procedimiento en caso de accidente de tránsito fuera de la faena o también al interior. Procedimiento en caso de incendio en superficie. ¿Qué más tengo? Procedimiento en caso de incendio subterráneo. Procedimiento en caso de derrumbe en interior mina. El procedimiento de reporte de incidentes ambientales. En caso de derrame de relaves, en caso de derrame de combustible, rilés, aceite concentrado. Puede ser de sustancias químicas, puede ser por fuego, incluso podría ser procedimientos para evacuación en caso de un sismo o terremoto. O en el caso de un fenómeno natural, de, no sé, de magnitudes, de grandes magnitudes. Y esto nos lo obliga la ley. Tenemos que realizar, describiendo todo el paso. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién lo va a ejecutar? ¿Quiénes son los que van a integrar las brigadas? ¿Cómo debemos actuar las personas, los trabajadores, todos? Y así debe estar de manera descrita. Ya este no, este no es y este no es. Me equivoqué. Y bien. Y por último, falta nada más las estadísticas. Y a las 2 últimas horas vamos a hacer la evaluación de lo que hemos hecho hoy día. Ya está. Entonces, en cuanto a los indicadores, me he pasado de frente, creo. Ya, los indicadores nos sirven para desarrollar un seguimiento y poder hacer un control. Se debe calcular y evaluar el desempeño de la gestión, poder cuantificar la gestión realizada, establecer metas reales y proponer alternativas de mejora y apoyar en la elaboración de estándares y procedimientos. Entonces, sin duda alguna, estos indicadores nos van a permitir solucionar problemas y hacer un análisis también en cuanto al desempeño, en cuanto al sistema, en cuanto a la verificación de la mejora continua. Ahora, los indicadores son 3 indicadores: el índice de probabilidad o frecuencia, ¿ya? Nos indica la cantidad de accidentes que suceden por cada, en este caso dice 200,000, pero ahorita vamos a analizar la fórmula, ¿por qué 200,000?
¿ya? Es el índice de frecuencia es igual al número de accidentes que suceden por el factor que es un número entre las horas persona trabajadas. Uno de los últimos reglamentos que se ha podido encontrar en seguridad es el Decreto Supremo 011. Y el Decreto Supremo 011 ya no habla de horas hombre trabajadas, porque no solamente son hombres los que trabajan, también trabajan mujeres. Por eso ya se ha cambiado la palabra horas hombre por horas persona trabajadas. Para no tener problemas en cuanto al género, entonces se ha llegado a esa conclusión y ya se aprobó esa ley y ya es aplicable. Por lo tanto, la probabilidad o frecuencia, ¿con qué está relacionado? Con los accidentes, por el factor entre las horas persona trabajadas. La severidad está relacionada con los días cargados. ¿Qué son los días cargados? Los días no trabajados. Igual por el factor entre las horas persona trabajadas. La consecuencia o severidad es el número de días perdidos o no trabajados por el personal de la obra por cada 200.000, o depende del factor, si son 200.000, si son 1.000.000. En el caso de la probabilidad, nos indica la cantidad de accidentes con pérdida de tiempo, o lo que son reportables sin pérdida de tiempo. Y en el caso de la accidentabilidad, no es nada más que una relación entre el índice de probabilidad, el índice de severidad, índice de probabilidad o índice de frecuencia. Principalmente lo llamamos índice de frecuencia. El índice de consecuencia o el índice de severidad entre 200. ¿Ya? Es una fórmula nada más. Ahora, también se pueden ejecutar otros procedimientos. Por ejemplo, se puede hacer para la eficiencia de ejecutar los simulacros programados. El número de simulacros ejecutados entre el número de simulacros programados. ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Quién es el responsable? Realizar las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo dirigidas a la preparación de respuesta a emergencias. ¿Cuánto es el número de inspecciones ejecutadas y cuántas habíamos programado? Y multiplicarlo por 100%. ¿Qué nos permite? Nos permite evaluar la gestión, nos permite identificar oportunidades de mejora, adecuar a la realidad objetivos, metas y estrategias, sensibilizar a las personas que tomen decisiones y quienes son objeto de esas decisiones. También tomar medidas preventivas a tiempo y comunicar ideas, pensamientos. Medimos lo que valoramos y valoramos lo que medimos. ¿Ya? Y también la ley exige que elaboremos las estadísticas, de acuerdo al artículo 85, de acuerdo a lo que son los registros de estadísticas. ¿Ya? Lo que no se mide no se controla. Nos permiten establecer alertas, saber si nuestra gestión está siendo no efectiva y compararnos con empresas de nuestro mismo entorno o de nuestro mismo sector. A veces competimos porque postulamos a un proyecto, entonces los dos vamos a estar ahí en evaluación. Y acá está. Ahora, acá voy a describir por qué. ¿Ya? Y para que no se mareen con toda la explicación, ¿ya? Voy a utilizarlo acá, ¿ya? Ya. ¿Dónde habrá un espacio suficiente como para hacer? Eso voy a hacer. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Para calcular ese factor, el factor va a ser igual a lo siguiente, ¿ya? Y esto es teniendo en cuenta el estándar ANSI, porque la ANSI Z16.1 me dice cuánto es este valor. O también la norma OSHA,
Y ahí toda esa información está en esta presentación, así que la revisen. Ya, pero yo les quiero explicar lo siguiente. Para que lo entiendan, no lo memoricen. La ANSI que me dice, bueno, las dos instituciones internacionales nos indican que nosotros deberíamos trabajar en forma internacional 8 horas. ¿Ya? Pero 8 horas teniendo en cuenta que eso es por día. 8 horas en un día. Internacionalmente hablando, nosotros deberíamos trabajar nada más 5 días por semana. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien todos? Sí, correcto, profesor, correcto. Ya, ahora, matemática simple. Días divide, días multiplica. Me queda horas por semana. 8 por 5, 40. Hasta ahí tengo 40 horas por semana. Ya, ahora. Pero yo no trabajo por semana. Yo trabajo por año. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Según estas organizaciones internacionales, dicen que como trabajamos 40 horas por semana y en un año, así haciendo, quitando lo que son los días festivos que hay en los distintos países, dicen, comentan que nosotros trabajamos 50 semanas en un año. Ya, pero ojo, este factor es teniendo en cuenta un solo trabajador. Uno solo. Ya disculpen el pulso, pero estoy intentando así hacerlo como si estuviera en una pizarra. ¿Ya? 50 semanas, ¿en qué? En un año. Por trabajador. ¿Ya? Entonces, acá tenemos en cuenta que matemáticamente otra vez se van las semanas. 40 por 50, nosotros trabajamos entonces 2000 horas por persona en un año. ¿Ya? Entonces esto es por persona y al año. Entonces acá entra la diferencia. Por acá está ANSI y por acá está OSHA. OSHA es la organización internacional que habla de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. La ANSI es la que establece estándares internacionales. La ANSI dice que no trabajamos 10 ni 20, son 500 trabajadores los que debe existir en una empresa. Entonces, si nosotros multiplicamos, tendríamos que hacer estos 2000, los 2000 por, perdón, el cero, ya, por 500. ¿Cuánto sale eso? 1.000.000 de horas por año. Y ahí está ese factor que se utiliza para las fórmulas de estadísticas. Este es el número que generalmente, ¿quiénes utilizan? Este número lo utiliza mina, lo utiliza minería. ¿Quién más lo utiliza? Hidrocarburos. ¿Quién más lo utiliza? Actualmente lo está utilizando industria y construcción. O sea, ¿qué quiere decir? Que este número ya es un estándar. Todas las empresas, perdón, toda la normatividad peruana, ¿qué factor utiliza? 1.000.000. ¿Eso qué significa? Que en la fórmula que les había mencionado se debe multiplicar por 1.000.000. Entonces, ingeniero, una pregunta. ¿Y por qué utilizan 200.000? Porque dice OSHA que deben ser 100 trabajadores. Y tú multiplicas 2.000 por 100, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale 2.000 por 100?
2 millones, profe. 200.000. Perdón, 200.000, sí. 200.000. Entonces, es lo que he estado utilizando. Mira, ahora comparemos con esto. Ahí está la fórmula. 200.000. ¿De dónde salió el 200.000? Ahí está. Pero entonces, ¿y por qué? No entiendo. Es que lo que pasa es que antiguamente se utilizaba así. El reglamento de minería, ¿dónde está mi mouse? El reglamento de minería, el 024 del año, acá está, es del 2016, utiliza el coeficiente, o sea, este numerito que aparece aquí es 1.000.000. Y acá lo indica. Según OSHA, son 100 trabajadores, según ANSI, 500 trabajadores. Pero ¿de dónde salió el cálculo? Aquí está. ¿Ya? Por si acaso, para que no se pierda, lo voy a enviar al grupo antes de que... Uy, se borró. Se borró, ¿qué? Bueno. Ha quedado ahí en la grabación la explicación. ¿Ya? Y ese número sale de esa explicación que te da. Es así de simple. Ingeniero, y si yo quiero poner un número de acuerdo a mi realidad, tú utilizas el número de trabajadores que tienes. ¿A qué se refiere? Ya te he dicho que son 2.000 horas por persona. Si tú tienes 327 personas, lo multiplicas por 327. Si tú tienes 150, por 150. Si tú tienes 50, por 50. Pero eso va a modificar los números. Claro, pero es tu realidad. La norma te obliga a que lo realices con estos números. Pero si tú deseas, tú puedes hacer los cálculos de acuerdo al número específico de trabajadores que tienes. Ya eso ya depende de cada quien. Y no es nada más que utilizar, o sea, poner valores y empezar a hacer los cálculos. Por ejemplo, acá tienes 80.000 horas trabajadas, 9 accidentes, ¿y cuánto eso representa? Un índice de frecuencia de 112. ¿Para qué te sirven las estadísticas? Para que tú puedas trabajar gráficos y los puedas analizar. Y no solamente los puedas analizar en forma lineal, sino también puedas ver tú cómo, ¿dónde está? ¿Dónde está esta? Acá. ¿Cuál es la línea de tendencia? ¿Qué es la línea de tendencia? ¿Cómo se está comportando mi gráfico? ¿Cómo está yendo? ¿Está disminuyendo? ¿Está aumentando? ¿Se está conservando? Lo ideal es que en accidentes disminuya y en días perdidos también disminuye. Pero en este año, ¿qué está variando las horas perdidas? No necesariamente es un accidente. Sí puede representar una fatalidad. Pero ¿qué es lo que varía? La enfermedad, el COVID. Porque eso te puede aumentar 14 días por persona que tenga COVID. Recuerda que de acuerdo a la resolución ministerial 448, o la 239, o la 128, o la 129, nos indica que son 14 días que debe descansar el trabajador que ya adquiere el COVID. Pero eso es una vez que hemos realizado no es prescripción, sino ¿cómo es? Un análisis médico. No es porque yo me lo inventé, no es porque yo quiera hacer perder el tiempo a los trabajadores, sino porque así me lo exige la ley y yo tengo que cumplirlo, quiera o no quiera. Y debo realizar, desde el primer infectado que tengo de COVID, yo debo realizar pruebas rápidas. Eso también me lo indica la ley, me obliga a hacer eso. Y yo debo presentar mi plan de prevención para el COVID y todo eso. Toda esa documentación también debe estar incluida en el programa anual. Para yo, es más, eso debo haber presentado para la continuidad de la empresa. Sí, eso es. Y eso sería todo por esta semana. Ahora, las dos últimas horas de hacer una evaluación con respecto a este tema. No necesariamente es un examen, puede ser una evaluación oral. Mantener, a ver. Yo no veo. No los estoy viendo. ¿Dónde está? A ver. Ahí están mis numeritos. No los veía. Voy a tomarle una captura a la pantalla y lo voy a enviar al grupo ¿ya?
para que lo puedan ustedes ya trabajar en el momento en que deseen. Listo. ¿Tienen preguntas, dudas hasta aquí? Jóvenes señoritas, Profe, una consulta dígame. al respecto de las horas. Según ANSI, 8 horas por 5 días suma 40 horas, ¿verdad? Por semana, Ujú, sacando por 8 horas. ujú. ¿Y qué pasa con las horas extras? Ah, ya, ¿Eso se ya. considera? Sí, sí. ¿Eso cómo lo voy a considerar? O sea, yo estoy haciendo... No, 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 no. Acá no está. Lo he cerrado. Ese estándar se supone para las horas que no salen en las extras. ¿Yo a qué me refiero? Permítame, voy a abrir de nuevo ya para contestar su pregunta. Un segundito, voy a buscar la diapositiva. Acá está. Ya. Entonces yo en ANSI, perdón, en la fórmula coloco esto. 80,000 horas trabajadas. Y esto es mi registro en un mes, con todo y horas extra. ¿A qué me refiero? Acá está horas trabajadas, número de accidentes o número de días perdidos por 1,000,000 entre horas hombre trabajadas. Acá, perdón, horas persona trabajadas. Acá es donde yo coloco las horas extras. O sea, yo tengo que hacer una contabilidad de todas las horas que han pasado en un mes y en ese mes cuántos accidentes han sucedido. Y al final yo debo hacer la contabilidad de cuánto eso representa en el año. En este caso no hemos llegado al 1,000,000 de horas, hemos llegado a los 896,000, porque nosotros no tenemos 500 trabajadores, estamos al borde de los 480, desde 475 hasta 490, no llegamos a los 500. Ya, pero tú sacas tus planes, o sea, de acuerdo a las planillas que tienes, de acuerdo a eso vas a sacar las, las horas trabajadas. Pero ese valor no es el millón, ese valor es solamente por lo que va a multiplicar. Pero el valor en sí que tú vas a reemplazar, bueno, que van a reemplazar, es las horas trabajadas. Acá vas a considerar todo, horas extras, 10 horas extras, 6 horas extras, no sé, la cantidad de horas extras que se hayan desarrollado. Eso vas a considerar. ¿Sí, sí me entendió? Sí, sí, profe, sí lo entendí. Gracias. Listo, no se preocupe. Entonces, de acuerdo a ese cálculo, yo realizo esto. Y lo mejor de todo es cuando no tienes accidentes. Porque cuando no tienes accidentes, tus estadísticas se desploman y caen al piso. Y eso es lo mejor porque al menos es un mes, siquiera, de descanso, de libertad. Porque ese valor es bastante alentador. O al menos el descenso, ¿no? 9, 8, 7, 7, 6, 7, otra vez 5. Falta poco, ya sigamos, sigamos. Y después llegas a 0 y de ahí de nuevo subes a 7. Entonces tú tienes que estar continuamente trabajando en eso. Ahora, este valor no representa que tú vas a colocar o vas a hacer más esfuerzos. Simplemente es un resultado. Pero de acuerdo a estos resultados y de acuerdo a los accidentes es que vas a hacer un análisis. En ese análisis, ahí es donde tú debes demostrar ya todo lo que has utilizado. Bien, muchachos, les voy a dar 20 minutos para empezar la evaluación correspondiente a esta semana y más o menos voy a preguntar algo así como haciendo una retroalimentación, pero voy a ir sacando algunos registros para sus notas. El trabajo ya está ahí y la próxima semana sí va a haber examen. No, la próxima semana no nos toca. De acá a 2 semanas va a haber evaluación, pero yo les voy a decir a lo largo de estas 2 semanas cómo van a ser y qué día van a ser las evaluaciones, para que ustedes puedan ingresar, puedan dar sus exámenes y puedan obtener sus resultados. ¿Ya? Y eso sería todo, ¿ya? Regresamos de acá a 20 minutos a las 7:10, 6:10, perdón, 6:10, ¿ya?
¿Sí? Listo, nos vemos.